Algunos pues ya los he estado conociendo gracias a lo largo de las transmisiones anteriores. Y bueno, pues vamos a empezar nosotros con esta tercera clase, tercera charla de la parte introductoria de Derecho Internacional. Como habíamos comentado, son 6 sesiones. En estas 6 sesiones vemos toda la parte introductoria. Hoy toca el tema y dentro de esta cuestión de los tratados internacionales vamos a conocer cuáles son los que, o cómo se conforman, cómo se hacen, cuál es su naturaleza jurídica y cómo se va conformando los diferentes instrumentos jurídicos internacionales. A manera de recordar, y bueno, agradecerles, ¿no? Pues ahora ya este inicio del año 21, pues vamos a recordar que vimos un poquito la parte introductoria y hablamos del concepto del derecho internacional público, un concepto de derecho internacional público moderno, en el cual nosotros podemos enfocarnos en que tenemos que ver que hay diferentes sujetos al que se le va a aplicar el derecho internacional. Principalmente, ¿verdad?, por excelencia son los estados, pero también si no cumple con alguno de los requisitos de los estados, pues serían las naciones, podrían ser los organismos internacionales. Aquí ya partimos la gran diferencia en 1945 con la creación de la ONU, en adelante como organización moderna, y posteriormente tenemos la parte de los sujetos privados, sobre todo comerciantes, ¿no?, que ahora en esta parte global pues se ocupan mucho los tratados internacionales. Vamos a ver un poquito esa aplicabilidad al final de esta charla. También tenemos a los migrantes, tenemos un gran problema con procesos migratorios. Y por último, pues aquellas cuestiones de familia, de cuestiones familiares, que por alguna circunstancia pues se necesita a lo mejor cobrar una pensión alimenticia a nivel internacional, porque el deudor alimentario pues está en Canadá y todo se va también por aquí en México. Como yo les comentaba, pues tenemos la parte del derecho internacional y lo podemos dividir en derecho internacional público y derecho internacional privado. Pero en general todo sigue siendo derecho internacional. O sea, que lo enfocado a los estados, a las naciones y a los organismos internacionales va para el derecho internacional público como una cuestión más macro. Y como una cuestión más micro, de microeconomía, hablamos precisamente de los comerciantes, los problemas de familia, los problemas migratorios, que engloban en el international law de su categoría privada. Bueno. Pues con esta pequeña introducción, recordando un poquito lo que ya habíamos platicado en aquellos ayeres, pues empezamos nosotros recordando que aquí tenemos el nombre en la presentación que les estoy poniendo de tratados internacionales. ¿Qué es un tratado internacional? Un tratado internacional, pues de manera directa, puede manejarse como un acto jurídico. Si recuerdan sus clases de introducción, pues manejamos la parte de los actos jurídicos. ¿Y qué son los actos jurídicos? Los actos jurídicos son precisamente los acuerdos de voluntades. ¿Y cuáles son los elementos de existencia de los actos jurídicos? El objeto, o sea, la razón por la cual nosotros vamos a pactar, y el consentimiento, es decir, la manifestación de la voluntad. En la última clase yo les comentaba que cuando nos referimos al primer tratado de libre comercio que México celebró en 1993, que se conocía simple y sencillamente como el TLC, todo el mundo decíamos, ay, vamos a firmar el TLC. ¿Por qué? Porque nada más había uno.
como yo les adelanté en la clase pasada, el primer tratado de libre comercio fue criticado por Carlos Arellano García, fue el que habla frente al Senado, 15 minutos, y dice, es que el Tratado de Libre Comercio que se está firmando solo es un simple acuerdo de caballeros para México, para Canadá y para Estados Unidos, y por el otro lado, sí es un acuerdo internacional para México. Entonces el Telecán, Carlos Arellano García lo definió como un acto jurídico híbrido, internacional. Pero recordamos un poquito, los actos jurídicos pues tienen que tener el objeto y tienen que tener la voluntad. Recordando también que el primer tratado internacional que ya habíamos mencionado es el Tratado de Westfalia, sí, allá por 1630 y tantos, casi 40, el Tratado de Westfalia. Este tratado, como los primeros tratados que se dieron, fue para delimitar la propiedad. O sea, para que yo pueda estar en paz con Berenice, con Dani, que también aquí me hizo favor de poner su cámara, pues yo delimito mi territorio. Este es mi territorio, ¿no? El territorio de Berenice, el territorio de Daniela, y firmamos. ¿Tiene un objeto? Claro. ¿Cuál es el objeto? Que los países colindantes reconozcan cuál es sí su territorio y cuál es no su territorio. ¿Cuál es el consentimiento? El consentimiento es la voluntad que queremos someternos nosotros, que somos los que representamos a nuestro gobierno o a nuestro país, para poder celebrar este tipo de actos jurídicos. Aquí el derecho doméstico tiene como tal su aplicación. ¿Por qué? Porque el tratado internacional es eso, un acto jurídico. Es un acto jurídico de carácter internacional. Tiene que tener consentimiento y tiene que tener voluntad. Bueno, pues ya que estamos un poquito más encarrerados, y agradeciendo también aquí el juego que tengo, pues vamos a empezar propiamente a ir entendiendo el proceso de formación, ratificación de los tratados internacionales. Porque al final, esto va a ser la ley entre las partes. La ley entre las partes es precisamente lo que las partes estén haciendo. El pacta sunt servanda. El pacta sunt servanda es un latinazgo que también se puede ocupar para los actos jurídicos domésticos, pero principalmente es un latinazgo para el derecho internacional público. Es lo que las partes están queriendo someter. Entonces, los primeros tratados internacionales, el objeto es delimitar mi territorio, reconocer tu territorio y manifestar nuestra voluntad. Ya que hicimos eso, les platiqué en otra de las sesiones, entra la Unión Postal Universal, la primera organización internacional del mundo, pero una organización internacional viejita. Y la primera organización moderna es la ONU. Entonces, la Unión Postal Universal, allá por finales de los 1800, ya para entrar a los 1900, pues, ¿qué reconocía? Reconocía zonas postales. Fíjense qué interesante es, ya los países reconocieron sus territorios. Después vamos a reconocer zonas postales. ¿Para qué? Para el correo. ¿Qué tan importante era el correo en aquel entonces? Tremendamente, ¿no? Era algo con el que se movía la cultura, se movía el comercio, se movían las situaciones políticas mundiales. Entonces, ya que los países están tranquilitos reconociendo su territorio, entonces, ahora sí, vamos a reconocer otros territorios que vienen siendo el código postal o las zonas postales. Posteriormente, podemos empezar a reconocer algunos intercambios culturales, porque de una u otra forma tenemos un pasado histórico en común con Estados Unidos, o sea, con nuestro vecino. Pareciera que no, pareciera que ellos nos quieren ver lejos y nosotros los queremos ver cerca, pero tenemos un pasado histórico en común con ellos. Entonces, pues por ese pasado histórico en común,
pues vamos a tener algunos tratados internacionales para promover la cultura. ¿En quiénes? Pues principalmente en nuestros países vecinos. Podemos después decir, es que en nuestro pasado más importante pues es Estados Unidos, es España. Entonces vamos a firmar un tratado cultural con España para hacer este intercambio. Y así como se hace un intercambio cultural, se puede hacer un intercambio comercial. Oye, los españoles quieren venir a México, los mexicanos quieren ir a España a invertir. Entonces vamos a ir haciendo tratados comerciales. Entonces, temas de tratados, hay N cantidad de tratados. Una serie importante de temas de cantidad de tratados. Estos tratados, pues al final regreso a mi derecho doméstico y digo, son precisamente acuerdos porque tienen un objeto y porque tienen una voluntad. Ahora, para no caer en qué es un tratado, qué es un contrato, pues existe un cierto protocolo. Y el protocolo es que cuando hablamos de países, hablamos de tratados internacionales. Y cuando hablamos de particulares chiquitos, perdón la expresión, hablamos de situaciones de contratos. Pero ambos, tanto tratado como contrato, si queremos renegociar el tratado o queremos renegociar el contrato, lo acabamos haciendo en uno. Ya también, en una de las clases, les había comentado que existe el Tratado de Tratados, que es la Convención de Viena, que es sobre el derecho de tratados, donde esto fue el 23 de mayo de 1969, y es redactado un tratado que nos explica qué es un tratado. O sea, que a partir de ahorita, todos los demás tratados, o a partir del año 69, todos los demás tratados se rigen bajo esta convención. ¿Esta convención qué es un tratado? Sí. ¿Esta convención es un acto jurídico internacional? Sí. ¿Esta convención está basada en el Pacta Sunt Servanda? Sí. Efectivamente. Y viene aquí un primer momento que es precisamente la adopción del texto. Permítanme un momento. Entonces, pues, una de las cosas importantes es que los estados, que son, vamos a poner así, las partes contratantes, tienen que adoptar, es decir, tienen que consentir que todos los participantes se pongan de acuerdo en su redacción definitiva. Porque sí es importante, oye, ¿y en qué idioma? Porque si habláramos de TECME o su antecedente, el Telecan, pues tenemos español, inglés y francés. ¿Y cuál de los tres sería el idioma oficial? ¿Cuál de los tres reconocería precisamente lo que las partes contratantes quieren mencionar? Una traducción nunca va a ser igual. Por una simple y sencilla razón. Van a faltar o van a sobrar palabras. En el inglés son aproximadamente 8,000 palabras. El francés son como unas 12,000. El español le pega casi a las 20,000 palabras. Entonces, pues por una cuestión de número de palabras, pues de una u otra forma, ¿cuál es el texto oficial? ¿Por qué? Porque sobre ese texto nos vamos a basar, ese va a ser la guía para todos nosotros. Y posteriormente, lo que vamos a hacer es interpretar. Entonces, si bien es cierto, tenemos la parte de este proceso, y este proceso nos indica la aceptación de que todos tenemos que tener el tratado madre, que es el tratado
que nos define incluso qué es un tratado. O sea, si tú le llamas tratado, convención, acuerdo, es un acto jurídico internacional. Y empezamos precisamente ahora sí, bueno, ahorita les mencioné un poquito la adopción del texto, y aquí podemos poner los tipos de tratados a los cuales podemos nosotros llegar. Por el número de participantes, ¿no? Según por el número de estados que van a formar, por el número de partes que van a ir formando. Pueden ser, bueno, no podría haber un tratado unimembre. O sea, que un país diga, este es mi tratado. Forzosamente tiene que haber tratados bimembre. Bimembres es bilateral. Y hay muchos acuerdos bilaterales de inversión. Aquellos alumnos que vean esta transmisión que les gusten las inversiones, busquen los tratados bilaterales de inversión. Es decir, vamos a suponer que quieren colocar el capital mexicano en el extranjero. Y dicen, bueno, vamos a ver, lo quiero colocar en Argentina, pues tiene un tratado internacional de inversión. Ah, lo quiero colocar en Brasil, vamos a ver si con Brasil tenemos o no tenemos. Tenemos que buscar si tenemos o no tenemos tratado con Brasil. Y así nos vamos. Estos tratados bilaterales de inversión lo que hacen es que precisamente fomenta el que puedan invertir. O sea, ya no nada más es el intercambio comercial, es el también, ven, trae la lana, trae el dinero, porque necesita invertir. ¿Recuerdan qué le pasó en el caso práctico que analizamos a Argentina? Argentina, el gobierno de Argentina, en los años 2000, pide prestado. Y pide prestado a inversionistas. Y después no paga. Entonces estos inversionistas hacen todo un proceso de arbitraje internacional, de acuerdo al derecho internacional privado, y embargan un bien de Argentina que fue el de Escuela Libertad. Y aquí se convierte en un conflicto de derecho internacional público porque los bienes del Estado no se pueden embargar, porque traen una extensión de la soberanía. Es decir, yo no puedo ir al país de Argentina y reclamarle y decirle, ahora me pagas porque me pagas, ¿no? No puedo. Entonces, como no puedo ir al país de Argentina, tampoco lo puedo hacer en sus bienes que están fuera de Argentina, porque se considera Argentina. Entonces, pues propiamente, según por el número, pues tenemos los bilaterales, tenemos los multilaterales, porque bueno, van 3 o 4 personas, o 3 o 4 partes, pero también tenemos, aquí no